Otra parte importante es gasometría en ventilación mecánica. Y hay que comenzar diciendo que una gasometría no es solo PAFI, no es solo oxigenatorio, ¿ya? O sea, cuando uno quiera ver un AGA o una gasometría, lo más importante es saber por qué lo solicito, cuándo lo solicito y qué busco con esta gasometría, ¿ya? Porque si no, claramente, pues no deberíamos pedir ese examen. Y esto es lo más importante porque les menciono de que sucede en muchas realidades, en muchas emergencias, en muchas UCIs, de que nosotros intubamos a pacientes por un AGA o, o tomamos decisiones por un AGA, pero hay que tener en cuenta de que el AGA solamente es foto del momento de ese paciente. O sea, imaginemos de que si en ese momento no se aspiró o tuvo muchas secreciones, ese AGA no sirve. ¿No? Si en ese momento, pues, la hemodinamia justo estaba fallando, bajó, se hipotensó el paciente en ese rato porque de repente la bomba de la noradrenalina, uy, se dobló el catéter, ya, ese AGA ya no sirve. Tenía muy mal retorno del CBC y con mucha fuerza sacamos el AGA y nos salió un lactato muy alto, ya, ese AGA ya no sirve. Entonces, a lo que yo voy es que así como tenemos tanta información enriquecedora con un AGA, hay que saber discernir cuándo esta información nos sirve, cuándo con esta información podemos tomar decisiones y lo más importante es saber qué decisiones vamos a tomar con este AGA. Entonces, este tema, a pesar de que parece tan fácil, tan sencillo y van a decir, ¿quién no sabe leer un AGA? Este, toma bastante importancia en un paciente crítico o en un paciente de la emergencia, ¿ya? Entonces, vamos a empezar mencionando para qué lo básico, ¿no? Lo que nosotros sabemos, el AGA va a servir para valorar oxigenación y ventilación. Tenemos en cuenta de que la oxigenación y ventilación no es lo mismo, ¿no? Ventilación va a ser el aire que entra y sale de los pulmones, la difusión va a ser cómo estos gases van a entrar en el ambiente, los alvéolos y capilares de pulmonares, y la perfusión tiene que ver por el sistema cardiovascular, cómo bombea la sangre a través de los pulmones y tejidos corporales esta sangre. Entonces, el AGA va a ser una técnica de monitorización, pero es una técnica de monitorización respiratoria, metabólica y hemodinámica. O sea, podemos saberlo para varias cosas. Entonces, muy aparte y solamente solo para tener un poco de fisiología, ¿qué es lo que vamos a ver con este AGA? Muchos de ustedes tienen la experiencia de manejar ventiladores y vamos a ver volúmenes corrientes y volumen minuto y dirán, el volumen minuto no lo veo mucho, contar que tenga mi, mi volumen tidal bien, ya basta, pero no, no es así, el volumen minuto importa mucho. La frecuencia respiratoria y el volumen corriente también. El volumen minuto es la relación que tiene la frecuencia respiratoria con el volumen corriente y el volumen corriente tiene que ver con el espacio muerto y el ventilación alveolar, ¿no? Hay que ver que el volumen del espacio muerto tiene que ser anatómico y alveolar. ¿Y qué quiere decir? De que hay una parte de ese volumen de que sí va a participar en el intercambio gaseoso y el volumen de espacio muerto no. Por eso habíamos visto una formulita, ¿no? El efecto de Bord que tiene que ver con la presión, presión de CO2 menos el PCO2 sobre el PaCO2. Eso nos daba el espacio muerto, ¿verdad? Y que si tenía mayor a 0,22 aumentaba la mortalidad. En el artículo que les mostré acerca de la relación que tenía el PELOTS, el PINT, con esta información. Y entonces, ¿este espacio muerto ustedes lo pueden tener? Sí, sí, porque claramente todos sus pacientes intubados tienen capnógrafo, ¿no? Entonces es muy sencillo sacarlo. El AGA pues se va a ver alterado por una disociación de hemoglobina. Esta disociación de hemoglobina tiene que ver con la acidosis, con el disfosfoglicerato, con la temperatura y con la presión de CO2. Entonces, claramente se va a ir a la derecha cuando tenga menos afinidad del oxígeno. ¿Qué significa esta afinidad del oxígeno? O sea, si uno es afín a alguien, pues te pegas a ese alguien, obviamente, ¿no? Pero si no es afín a eso, pues lo va a soltar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nuestro paciente está acidótico, pues va a ser menos afín al oxígeno y a la hemoglobina. Entonces, si tienes un paciente acidótico, pues no, la parte hemodinámica se va a alterar, pero por esta disociación. ¿Por qué? Porque ¿cómo se transporta la sangre? Con hemoglobina. Y si no hay, pues no va a transportar. Y si no transporta, no voy a tener la buena perfusión que yo quisiera tener hacia todos mis órganos. Por eso, más importante de ver lo que es la saturación, el FIO y todo lo demás, pues también hay que valorar el pH, la acidosis, la temperatura
y la PCO2, porque el PCO2 también va a tener alterado dos cosas. Una es la parte ventilatoria y otra es la parte acidótica. Muchas veces vamos a ver de que tanto la hipertermia como la hipotermia, pues nos van a alterar mucha de la fisiología de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque ustedes verán de que tenemos un niño con fiebre que está con una frecuencia cardíaca de 180, pues claramente con una frecuencia cardíaca de 180, pues no va a bombear lo que nosotros quisiéramos porque tiene un pequeño tiempo para hacer la diástole. Entonces no va a tener el bombeo que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿cómo vemos de que ya, y le colocamos paracetamol y y la frecuencia cardíaca baja a 130 y eso nos mejora la temperatura, nos va a mejorar la bulimia, por ende ya no va a estar tan acidótico, o sea, no va a tener una disminución del bicarbonato y eso va a mejorar también el AGA. Entonces, vemos cómo un AGA no solamente es oxígeno, sino lo que yo quiero que ustedes vean en este caso es de que tiene tantas partes que nosotros podemos diferenciar de un AGA. Entonces, esto es importante y esto es algo que ustedes se tienen que llevar como idea principal. Los mecanismos de hipoxemia involucran varios. Una puede ser disminución del oxígeno ambiental, que es la altura, o metamoglobinemia, hipoventilación, que puede ser por aumento de espacio muerto, como el asma, alteración de la difusión alveolo capilar, que son los EPID, los displasias broncopulmonares, los pacientes con bronquiolitis obliterante y demás, alteración de la relación BQ, que es embolismo TEP, y el shunt, que es nuestra neumonía, que es lo que usualmente manejamos, ¿no? Entonces, el AGA en ventilación mecánica, pues nos va a permitir comprobar intercambio gaseoso, oxigenación, ventilación, equilibrio ácido-base. Pero hay que tener en cuenta que los AGA se pueden monitorizar por métodos invasivos y no invasivos, ¿no? Que ya los voy a mencionar en un momento. Algunas recomendaciones, si ustedes tienen las jeringas especiales de AGA, utilícenlas, ¿no? Lo cual sería lo más adecuado, sino que deberían estar heparinizadas. Condiciones anaeróbicas es que no tienen que tener burbujitas de aire. El análisis debe ser rápido, porque mientras más tiempo tenga la muestra, va a aumentar el consumo del oxígeno porque esa muestra está ahí, ya no está circulando, ya no está en nuestro flujo sanguíneo, va a aumentar la glicólisis y eso quiere decir que si está aumentando la glicólisis, va a haber disminución de azúcar y va a haber disminución de oxigenación, disminución de la presión arterial de oxígeno y va a haber aumento del peso 2. Entonces, por ende, significaría de que nuestra muestra va a estar alterada, ¿no? Y bueno, la temperatura, como ya habíamos visto, se va a alterar. Por cada 1 grado mayor a 37, la presión arterial de oxígeno incrementa un 7,2, el CO2 también, y el pH disminuye a 0,015. Entonces estamos viendo tres alteraciones que pueden darse por la temperatura. Tipo de muestras, arteriales, capilares y venosas. El arterial es lo que nosotros ya tenemos muy común. El capilar, que vendría a ser del talón o dedos que utilizan en las máquinas que son para agas inmediatos, que muchas veces se utilizan en sala de operaciones. Y ustedes dirán, pero no tiene la misma validez, pero realmente cuando nosotros lo hacemos la diferencia, pues vamos a ver de que no hay mucha diferencia significativa y que se podría utilizar si es que se toma de las maneras adecuadas, ¿no? Si en un pinchazo sale la sangre, no hay ningún problema, pero si uno va a empezar a comprimir el taloncito o el dedito del bebito, pues lo que vamos a hacer va a ser hemólisis, y si tenemos mucha hemólisis, pues nuestra muestra ya no sirve, porque el CO2 va a estar alterado, oxígeno disminuido, lactato aumentado. Es como la misma idea que yo decía en un inicio. Si ustedes sacan una muestra de un CBC y les cuesta porque el CBC ya no tiene retorno y están que jalan y jalan y jalan y jalan porque varias veces pasa y sucede, porque de repente ya ningún lumen tiene retorno, pues la muestra va a estar alterada. Entonces, muchas veces ha pasado, "Ey, no, no concuerda con la clínica de mi paciente". Y muchas veces decimos, este AGA no lo voy a tomar en consideración porque no concuerda, ¿no? Y lo venoso que es para ver la parte ventilatoria como la parte metabólica. Entonces, la interpretación, como todo en medicina, tiene que tener un protocolo, tiene que ser ordenada, tenemos que valorar varias cosas y tiene que reflejar el estado del paciente, pero que quede claro en ese momento, solo en ese momento. El estado de oxigenación, que estoy más que seguro que a todos les interesa porque lamentablemente
tenemos el preconcepto de que un AGA solamente sirve para ver oxigenación, lo cual intento con esta presentación que ese es erróneo, tiene mucha más información. Saber de que no solamente va a medir la presión arterial de oxígeno y que esto va a indicar el transporte de oxígeno por la hemoglobina, sino que también va a estar relacionada con diferentes este, evaluaciones. ¿Qué tiene que ver? Depende de la oxigenación de la sangre arterial, circulación sistémica y muy importante la perfusión tisular. Estos son algunas de las herramientas de oxigenación que nos da el AGA. Por eso, no quiere decir que con el PAFI ya basta. No, el PAFI es lo más común y que realmente no deberíamos tomarlo en consideración solo para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la captación del oxígeno, vamos a tener el PAFI, vamos a tener el SAFI, vamos a tener la gradiente alveolar arterial, vamos a tener el índice oxigenatorio y vamos a tener el ISO. Acá en este cuadrito de abajo les estoy poniendo los valores que nosotros deberíamos tener en consideración para valorar todo esto. Y las fórmulas que tienen que ver con el IO y el ISO. El IO, que vendría a ser el FIO con la presión de la vía de las aéreas media por 100 sobre la presión arterial de oxígeno, esto lo podemos sacar con un AGA, pero digamos que por algún motivo no se puede sacar un AGA porque imaginemos que el paciente está pronado, ya que les gusta mucho la pronación, y justo perdió la línea arterial. Y no se le puede sacar un AGA porque el paciente está con plaquetas en 5000 y está sangrando y qué sé yo, pero ustedes tienen que manejar el ventilador. Bueno, tenemos el ISO. El FIO lo tienen porque tienen el monitor. La presión de la aérea de las vías medias lo tienen porque el ventilador te dice, doctor, aquí está, por si acaso. Y tienen la saturación porque tienen un saturómetro. Entonces, tienen maneras de cómo poder tomar decisiones en un AGA. También evaluando la parte oxigenatoria. Tenemos el PAFI, como ya les mencioné, que es la presión arterial de oxígeno sobre el FIO, y el SAFI, que es la saturación arterial sobre el FIO. ¿Qué pasa con el cortocircuito pulmonar, que vendría a ser el shunt? Esto es para ver el porcentaje de sangre venosa que no se oxigena durante su paso a través de los capilares pulmonares. Eso quiere decir que es que hay como un cortocircuito o hay una alteración en la difusión o la perfusión. Usualmente es en la difusión, ¿no? Pero puede ser cualquiera. ¿Cómo se saca esta fórmula? El contenido capilar menos contenido arterial, contenido capilar menos contenido venoso. Y ustedes dirán, ay, qué engorroso, ¿no? Pero ya de ahí se van a dar cuenta que es muy fácil. Y es más, en hospitales como el 2 de mayo, el mismo AGA te da el resultado, o sea, ni siquiera tenemos que calcularlo. El transporte de oxígeno es el DO2 igual a la cantidad, es el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Y ustedes, la parte de acá dirán, ¿pero qué tiene que ver con un AGA? El AGA te da esta información, porque en el AGA te da la presión arterial de oxígeno y la hemoglobina. ¿Y esto te ayuda a cambiar el ventilador? Por supuesto. Pero nosotros hay que saber cómo interpretarlo. Si tenemos la cantidad arterial de oxígeno, tenemos la presión arterial de oxígeno como figura acá y la hemoglobina, que también te la da un AGA, cojamos lo más importante de una fórmula no es aprenderla ni tampoco es saberla, sino, este, sino también ver qué es la parte más importante. La presión arterial de oxígeno, si ustedes se dan cuenta, solo se va a multiplicar por 0,03 y la hemoglobina por 1,34 por saturación de oxígeno. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta de que la parte importante, ¿cuál es? ¿La presión arterial de oxígeno o la hemoglobina? Y la respuesta es clara, ¿no? La hemoglobina sería la respuesta y lo más importante para ver la cantidad arterial de oxígeno. El valor que nosotros debemos manejar es de 19 a 20. La otra es la extracción de oxígeno, que es teniendo la cantidad arterial de oxígeno venosa y arterial. Con esto podemos saber cuánto es el porcentaje del oxígeno transportado por la sangre que es extraído de los tejidos. Su valor debería ser aproximadamente el 25% y esto nos va a indicar de saber, ¿nuestro cuerpo extrae o no extrae el oxígeno adecuado para poder tener la perfusión adecuada? ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros extraemos mucho, significa que estamos en un hipermetabolismo. De repente estamos con un paciente que está vasodilatado, tenemos que utilizar norepinefrina, tenemos que transfundirle sangre, pero también tenemos que manejar la presión arterial de oxígeno. Y si está muy bajo, es porque está hipometabólico, está con un shock frío, está que, por ejemplo, necesita epinefrina.
Entonces, estos casos es lo que nosotros tenemos que valorar y todo esto lo sacamos con un ABA. Acá la diferencia es, y lo que quiero que ustedes tengan claro es, wow, ¿tanta información podía sacar de un AGA? Sí. ¿Tenía que conocerlo? Por supuesto. Paciente que maneja, personal que maneja un paciente crítico, tiene que saber que un AGA significa todo esto, por supuesto. Y que con esto podemos no solamente manejar la ventilación mecánica, no solamente manejar los vasoactivos, sino también ver la parte transfusional y ver la parte de perfusión del paciente. La interpretación de esto, lo que nosotros vamos a manejar es la presión de oxígeno, la cantidad arterial de oxígeno y el P50. Estos son los parámetros secundarios, que significa la parte que también tiene que ver con esto. Y cómo vamos a ver todos los mecanismos de hipoxemia, qué es lo que vamos a ver en la hipoxia anémica, la hipoxia por hipoperfusión, la hipoxia citotóxica y la sobreutilización de oxígeno. Y ustedes dirán, wow, o sea, todo esto tenía con el AGA, sí. ¿En todos los pacientes me sirve el oxígeno o no? Y ustedes acá les voy a poner hipoxia anémica, no, no me sirve la eficacia del oxígeno. Hipoxia por hipoperfusión, ¿me sirve el oxígeno? No. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo tener un paciente con una presión arterial un poquito baja o una saturación baja, pero es porque la perfusión tisular no está buena. Entonces, el AGA me dice eso, porque yo saco mi cantidad arterial de oxígeno y veo, wow, está baja, uy, no, necesita hemoglobina, le voy a pasar hemoglobina, pero no necesita subirle el fío. Veo que mi DO2 está baja porque ya saqué con la formulita que les mostré acá, con el gasto cardíaco, está disminuido. Ok, no necesita ni fío ni hemoglobina, necesita un vasoactivo, le coloco. Y con eso me va a subir la saturación, con eso me va a subir el PAFI, con eso me va a subir todo. Entonces, por eso les menciono, esta parte de la información es vital y sin esto claramente no podemos manejar un paciente crítico. Tenemos que tenerla en consideración. El estado de ventilación, que es importantísimo y muchas veces solamente nos dejamos guiar. Allá, el AGA solamente es, uy, tiene PAFI 100. No. Uy, tiene un pH tanto. No. Tenemos que ver el CO2, tenemos que ver el bicarbonato, tenemos que ver el exceso de base, porque sin eso pues está incompleta nuestra información. El CO2 nos sirve para qué ver, para ver la parte de ventilatoria. Y la parte ventilatoria es importantísima porque con eso vamos a manejar tanto el volumen minuto y el volumen tidal y se va a relacionar con su pH. Entonces, si a ustedes les preguntasen, ¿cuál es la parte más importante para evaluar la ventilatoria, la ventilación de un paciente? Va a ser siempre el CO2. Nosotros manejamos la hipercapnia permisiva, sí, como les mencioné hace un momento en PARPS, se puede utilizar en pacientes que tienen un pulmón rígido, un pulmón injuriado, con PCO2 superiores a mayores de 60, pero que el pH no se altere, porque lo que yo no quiero es de que se me altere la circulación sistémica. ¿Pero por qué? ¿De qué me sirve la hipercapnia y la hipocapnia? Y eso era lo que les mencionaba. Doctor, pero ¿por qué se va a alterar la hemodinamia? Y es algo tan básico como saber la hipercapnia que va con, qué me produce tener un CO2 de 60, 70, o por qué yo me asusto si tiene un CO2 de 100. ¿Por qué? Porque la hipercapnia me va a ocasionar vasodilatación cerebral, pero me va a ocasionar vasoconstricción pulmonar. Entonces, ¿qué pasa si tengo un CO2 de 70, 80, pero yo no lo vi porque no le tomé un AGA? Pero doctor, usted le colocó mi CO2 y con eso tenía la valoración del CO2 al segundo. Entonces la vasoconstricción pulmonar va a hacer que disminuya la perfusión y por ende se va a injuriar más porque no tomamos decisiones en el momento correcto, pero porque no sabíamos que la hipercapnia causaba esto. Y ahora, la vasodilatación cerebral es como les dije, así como un superávit es así como tener poquito causa gran lesión, tener un superávit la causa más. Entonces, tener vasodilatación cerebral, no decimos, uy, qué bueno, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. No, 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 eso también es malo. Eso también va a causar hiperemia cerebral. Eso en algunos pacientes va a ocasionar hipertensión endocraniana. Eso en algunos pacientes va a ocasionar de que se pueda enclavar si es que sigue con mucho. Eso va a ocasionar que el pH disminuya. Entonces, la hipercapnia va a alterar tanto al cerebrito como al pulmón. Entonces, son cosas que nosotros debemos manejar. Claramente, hay pacientes donde se van a alterar muchísimo más, como la hipertensión endocranial, el HTP, por ejemplo. Y la hipocapnia tendría que ser lo reverso. Va a ocasionar que tengamos vasodilatación pulmonar, pero vasoconstricción, circulación sistémica y cerebral. ¿Eso me va a convenir? Tampoco. Porque ustedes me van a decir, pero doctor, tiene vasodilatación pulmonar, significa que el flujo me va a llegar bien. Ya, pero yo le diría, doctor,
pero no le va a llegar flujo porque tenemos vasoconstricción de circulación sistémica. Entonces eso quiere decir, puedo tener el caño abierto, pero no tengo el agua. Entonces, la idea es esa. Y a lo que yo voy es de que ustedes tienen que ver de que la parte ventilatoria es tan importante y que el AGA sirve para ver esto, pero nosotros tenemos que saber que con esta información, ¿qué es lo que cambia en la fisiología de nuestros pacientes? El equilibrio ácido-base es importantísimo porque tenemos que ver el bicarbonato, tenemos que ver la acidosis y tenemos que ver lo que está olvidado, que es el exceso de base, lamentablemente. Y muchas veces el exceso de base nos dicta más información que todo lo demás, porque nuestro basal sería que ser entre -2 a +2. Pero hay que ver de que de repente cuando tenemos un exceso de base de -5, pero tenemos un pica que está casi normal, 22, y decimos, ¿qué está pasando? Eso quiere decir que nuestro paciente está dándolo todo a la parte renal, que nuestro riñón se está empezando a afectar, pero usted dirá, pero el flujo urinario y la úrica está bien. Sí, pero eso no quiere decir que estemos yendo bien con el paciente, sino estamos diciendo que el paciente se está compensando por sus propias cuentas, pero que nosotros no estamos haciendo nada. Entonces, todo eso tenemos que valorarlo y todo eso de información la sacamos con un haga. Entonces, el orden tendría que ser evaluar el pH, la ventilación, el bicarbonato. Estas son las diferencias entre sangre arterial, venosa y capilar. Claramente la sangre venosa no va a servir para ver la parte oxigenatoria, no me va a servir para un índice oxigenatorio, no me va a servir para un PAFI, no me va a servir para un gradiente alveolar arterial, pero sí me va a servir para valorar un CO2. Y como veamos, no es mucha la diferencia entre la sangre arterial y sangre venosa con respecto al CO2. Usualmente debería ser una diferencia entre 4 o 5, que es lo normal. Si tiene más diferencia entre una sangre arterial y una sangre venosa, eso significa gap CO2 y es un tema de hemodinamia que también deberíamos valorarlo porque es importantísimo. Con eso vemos la microcirculación de nuestros pacientes y que eso incluso en las tendencias actuales y en la actualidad yo podría decir que una UCI que no evalúa microcirculación es una UCI que se está comiendo algo tan importante de la hemodinamia que nosotros deberíamos saber. Como ustedes ven, el bicarbonato vamos bien, la saturación de hemoglobina vamos bien, el exceso de base se parece mucho. Y ahora ustedes dirán, doctor, veamos la sangre capilar con sangre arterial y venosa. Ustedes comparen las diferencias, son muy parecidas. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos estas tres tipos de muestras, nosotros podemos sacar información de estos tres tipos de muestras, por supuesto, acorde a lo que nosotros tengamos que evaluar en ese momento de nuestros pacientes. Las causas son diversas, no las voy a mencionar porque claramente el tema sería muy largo. Acá les voy a mencionar la compensación que tiene que ver. Claramente, si tenemos un paciente con una alteración metabólica, pues el organismo que lo va a tratar de compensar va a ser el pulmón. Y si es la parte respiratoria, el mecanismo que lo va a compensar es el bicarbonato, el riñón. Tenemos algunas fórmulas que nosotros vamos a querer manejar. Ahí les pongo las fórmulas en la diapositiva. Y son para nosotros saber tener en cuenta un CO2 esperado o un bicarbonato esperado, ¿no? Esto vendría a ser el protocolo que nosotros deberíamos ver, cómo está el pH, cómo está el exceso de base, cómo se está compensando, cuánto es el anión gap, y algo que se está utilizando que nosotros no lo usamos mucho es el índice cloro-sodio, que es para ver la acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Que eso es un tema aparte, ¿no? Nosotros vamos a ver de que tenemos la mala costumbre de hidratar a todos nuestros pacientes. Estoy seguro que si hiciera una pregunta de todo el auditorio que ahorita está conectado, ¿quién hidrata con solución fisiológica? Todos me van a decir, el 80% me dirá yo. Pero, o sea, pueden utilizar otras cosas, ¿no? Como dextrosa, pueden utilizar como lactato de Ringer, pueden utilizar a Plasma Light, ¿no? Pueden utilizar, incluso algunos pacientes utilizan lactato albuminado, ¿no? Tenemos otras herramientas. ¿Y ahora por qué? Porque también vemos de que vamos a tener una carga de acidosis hiperclorémica. La idea de esto, y ustedes dirán, doctor, pero ¿es tan significativo la acidosis hiperclorémica por una solución fisiológica 0.9? Tal vez la respuesta sería, sí, es cierto, no es tan significativa, pero acá la idea es quitar factores distractores que nos puedan ensombrar el diagnóstico de nuestro paciente. Y eso es, por ejemplo, transfundir un paciente, mejorar la perfusión, quitar la acidosis hiperclorémica, arreglar la microcirculación, no es solamente por decir, y después recién evaluar el AGA,
Así debería ser un orden, porque lo que yo quiero es quitar todas las herramientas que de repente están empobreciendo el diagnóstico de nuestro paciente para saber realmente cómo está. Entonces, los parámetros de oxigenación arterial, como modo de resumen, vamos a tener la presión de oxígeno, la cantidad arterial de oxígeno que les menciono acá y el P50. Y este es un AGA que lo encontré cuando en algún momento estuve en el 2 de mayo, y ustedes verán toda la información que nos da, es un AGA completo. Porque si ustedes ven, nos da el pH, nos da el CO2, nos da la presión arterial de oxígeno, nos da hemoglobina, nos da hemotocrito, saturación de oxígeno, fracción de metemoglobinemia, electrolitos, calcio iónico, que es importante, cloro, glucosa, lactato, nos da estados de oxigenación como el P50, el shunt, que veíamos esa fórmula complicada del QS sobre QT, acá se la dan ya lista. El PAFI también le dan y le dan también el gradiente alveolar arterial. Entonces, si ustedes se percatan, nos da tanta información que ni siquiera es necesario aprendernos las fórmulas, porque un AGA nos da todo esto. Y con esto podríamos sacar varias cosas, por supuesto. Y acá lo importante es cuándo tomar un AGA. ¿Por qué tomar un AGA a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana como es costumbre? ¿O le hicimos algún cambio a nuestro ventilador y cuánto tengo que esperar? ¿Por qué lo toman de aquí a 6 horas? ¿Por qué a 2 horas? ¿Por qué viene un doctor y dice, ya tomen un AGA en media hora? ¿No? Entonces, nosotros hay que saber cuándo tomar un AGA. Cuando es un cambio de un fío o parámetros, créanme que el impacto es rápido. Si usted cambia el fío, el impacto lo va a ver a los 10 minutos. Y acá la pregunta, ¿sería necesario tomar un AGA para ver el impacto de la presión arterial de oxígeno? No, porque lo puede valorar con un ISO, con un SAFI y con su saturador. No es necesario, pero el cambio es a los 10 minutos. El cambio de parámetros, como un PIP, ¿no? O sea, le cambia la presión inspiratoria máxima para aumentar el volumen minuto o el volumen tidal, porque esa es la idea, ¿no? El PCO2, que la parte ventilatoria, lo va a cambiar a los 10-20 minutos. La pregunta es, ¿necesita tomar un AGA para eso? La respuesta es no, porque usted tiene un HCO2 ahí que le va a indicar cuánto, cómo ha variado. Pero si usted cambia a un cambio de PIP, no me haga caso a mí, hágale caso a Gattinoni, el cambio va a ser a la hora de la presión arterial de oxígeno. Entonces, usted puede tomar después de un cambio de parámetros el AGA después de 1 hora. Nosotros, bueno, hablo la práctica personal, hacemos la toma de AGAs después de 2 horas para ver el cambio de PIB. Algunos artículos dicen que es a los 90 minutos recién el cambio de la presión arterial de oxígeno. Lo hacemos a las 2 horas, tal vez por una regla práctica, pero tal vez por no tomar tantas muestras y porque claramente pues un paciente crítico es muy demandante tanto del personal de enfermería, que es vital, como el personal médico. Entonces a veces la toma de muestras seriadas pues es un poco complicado. Pero para que ustedes sepan, esto es el tiempo que se demora. Y acá es un artículo de Respiratory Care que a mí me llama mucho la atención y que paciente que está en ventilador tenemos que saber, ¿es necesario estar tomando agas a cada rato? Y acá les pongo, si tenemos una saturación de oxígeno guiada por un target de oxígeno que les he mencionado en la clase pasada, que es importantísimo, o sea, ya con esta clase, con esta parte yo quiero redondear la idea. Saturación 100 está mal, o sea, uno no se puede decir, bien, mi paciente está bien porque está saturando 100, no, eso habla que nuestra terapéutica o que nuestro manejo está mal, no, eso está pésimo. Nuestra saturación tiene que ser guiada a lo que el paciente necesita, 94 a 98. ¿Por qué? Porque aumentan los radicales libres. ¿Por qué? Porque aumentan la posibilidad de que tenga telectasias. Tener en cuenta que FIO2 altos aumenta la telectasia después de los 90 minutos y un FIO alto es mayor a 50 y o 60. Eso ya está escrito hace muchos años, ¿no? Y hay que ver en cuenta esto. Este artículo menciona que la hiperoxia aumenta el 24% el riesgo de mortalidad. O sea, tenerlo con saturación 100 aumenta el 24% de daño, de injuria y de mortalidad. Entonces ustedes dirán, doctor, pero tiene correlación, y acá les pongo un artículo tanto del Respiratory Care como una monitorización que se hizo en el 2018 en la parte de México, donde hacen un cuadro comparativo entre el SAFI y el PAFI, y acá les menciono en este cuadrito rojo que un PAFI de 300 igual a un SAFI 264 y más o menos 221, 200. O sea, con esto ya podemos saber la parte oxigenatoria. Pero también les voy a mencionar de que así como hay tantas limitaciones de un PAFI, también hay limitaciones de un SAFI. Hay que tener en cuenta de que, como por ejemplo, muchas veces les ha pasado
se intuba un paciente, pero por todas las maniobras, un poquito como que saturado 80, 70 tal vez, y el saturador no levanta a pesar de que ya está intubado y ustedes les van a decir, no, doctor, está mal intubado o bolséelo porque está yendo mal. Ey, esperemos, porque la saturación de oxígeno, o sea, el saturador, para que diga en el monitor el valor verdadero del paciente pasa entre 15 a 20 segundos. Si el personal adecuado en la intubación tuvo la pericia y está bien intubado, o tiene un HO2 que está yendo bien, o amplexa bien, pues esperemos, porque posiblemente esa saturación va a subir solito, pero va a pasar un lapso de tiempo variable entre 15 a 20 segundos. Esa es una limitación del saturador. Obviamente, si tienes una mala perfusión, shock frío o shock caliente, donde nuestra perfusión periférica va a estar en detrimento, pues el saturador de oxígeno tampoco nos va a dar los valores adecuados. Si tenemos una hipoxemia severa menor a 80, pues también va a estar alterados. En caso de presencias de hemoglobinas anómalas como metahemoglobinemia, también va a estar alterado. Entonces, hay que también ver ¿por qué? ¿Cuáles son los artefactos? Hay que tener en cuenta que nuestra onda pletismográfica tiene que estar bien y que todos estos detrimentos que les he mencionado, limitaciones, tienen que ser vencidas por cada una de ustedes para que nuestra saturación de oxígeno esté bien. Y probablemente esa es la idea que ustedes tienen que ver en todo tipo de monitorización de nuestros pacientes. Estas son otras recomendaciones que salieron en el año 2022 sobre cuál vendría a ser el target que nosotros tenemos que ver en pacientes con ventilación mecánica. Paciente sano, ¿qué les menciona? Saturación mayor a 95. En ningún momento dice tiene que saturar 100 y eso tiene que quedar claro. Leve, moderada y severa. Si tienes leve, que la hipercapnia sea leve o normal. Si es moderada, severa, podemos utilizar percapnia permisiva, siempre teniendo un pH mayor a 7.2. Menciona que la saturación puede ser menor que esto y que tenemos que seguir las recomendaciones del PALIC. Si tiene un pp mayor a 10, que nuestra saturación esté entre 88 y 92. Entonces, la literatura ya está, las órdenes ya están y las recomendaciones ya están. O sea, entonces, la idea es plasmarlas a nuestra práctica diaria y nosotros saber que para todo esto vamos a tener, nuestra terapia tiene que ser dirigida a objetivos. Porque si nosotros hacemos algo, nosotros buscamos una respuesta. Esa respuesta tiene que ser la respuesta que ustedes, como personal de salud, se han planteado para que su paciente lo logre. Ese es otro artículo del 2024, donde menciona el consensos y conferencias de la terapia de oxígeno en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Y hay que ver las recomendaciones. Yo les pongo acá porque acá también habla otra vez sobre el target. En un paciente hipoxémico, tengamos una saturación entre 94 y 98. Acá la pregunta 3, en pacientes con falla respiratoria hipoxémica, ¿cuál es el rol del lag arterial? Y acá menciona, no es rutinario tener monitorizado el gas arterial. Y acá la respuesta sería ¿por qué? Acá lo que menciona es, el panel sugiere que el lag arterial, el análisis debe ser utilizado en casos de duda acerca de la saturación de oxígeno cuando no se puede medir o cuando el CO2 está muy elevado. O hay dudas. Y esta es una recomendación fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que sacar gas arteriales a cada rato. ¿Nos serviría un venoso tal vez? Si tenemos un CBC, porque probablemente el 80% de pacientes que estén en una UCI estará con CBC, lo cual también es una clase muy aparte, ¿eh? Porque no todos los pacientes necesitan CBC, es una mala costumbre que nosotros tenemos, pero que en este caso lo podríamos utilizar. Pues hay que valorar cuánto, ¿no? Esto digamos que es una ventilación mecánica, ¿y qué es lo que queremos hacer? Les he puesto como tres pacientes un poquito diferentes donde el CO2 en una acidosis metabólica tiene que ser con un bicarbonato esperado, ¿no? Vamos a coger el bicarbonato por 1.5 más 8 para tener el CO2 esperado. Entonces, por ejemplo, con un pH 7.1, con un bicarbonato en 10, hablamos de una acidosis metabólica severa. Entonces, CO2 esperados con esa fórmula, para bicarbonato debería ser 23. Acá tenemos que estar con 40. O sea, tenemos una acidosis mixta. En ese caso, la idea cuál sería aumentar lo que vendría a ser el volumen minuto para que el CO2 disminuya. En el caso de un paciente obstructivo, pues vamos a ver de que la idea es aumentar
perdón, aumentar la relación IE para disminuir el atrapamiento aéreo. Y acá yo quiero decir dos cosas importantísimas. Esto de aumentar la frecuencia respiratoria es lo último que nosotros debemos hacer. Lamentablemente tenemos una costumbre de que, bueno, quiero barrer CO2, ya, aumento la frecuencia respiratoria. No, así no funciona, así está mal. Y hay que ver por qué. Porque si yo aumento la frecuencia respiratoria, significa que mi tiempo inspiratorio se va a disminuir. Y si disminuye, le quito parte a la expiración. ¿Y eso qué quiere decir? Que en vez de disminuir el CO2, lo voy a aumentar. Entonces, en un paciente obstructivo, aumentar la frecuencia respiratoria, en vez de solucionar los problemas del paciente, yo aumento los problemas del paciente. Y es lo mismo cuando tenemos un paciente con restrictividad, ¿no? Donde quiere aumentar el volumen minuto, pero la idea no es aumentar el volumen minuto con la frecuencia respiratoria, sino de repente puedo manejar la presión inspiratoria y o el TI. Y en pacientes con falla respiratoria, pues no hay que buscar el CO2 normal, hay que buscar la hipercapnia permisiva en muchos casos, y en pulmón normal, pues como ya les mencioné, el FiO2 mínimo para metas, ¿no? Y muchas de las veces ustedes, bueno, nosotros ahora tenemos costumbre de tener, por ejemplo, cánulas de alto flujo a FiO21, pero el flujo adecuado para tener a nuestro paciente con el trabajo respiratorio que nosotros quisiéramos. O sea, sin trabajo respiratorio, le damos flujo, no le damos FIO, le damos el FIO necesario. Vamos a ver que pacientes que estamos en CPAP, incluso a veces le tenemos presión soporte muy bajita, FIO 21, como para pensar en extubación, porque nosotros ya estamos con la tendencia de FIO no, ¿no? Entonces, para redondear el tema, las conclusiones es, tenemos que conocer la fisiología respiratoria, hemodinámica y ventilatoria para la interpretación de un AGA. Y la idea para englobarlo es, un AGA no solamente es oxígeno, un AGA involucra muchas cosas, como ya les mostré, involucra para sacar gasto cardíaco, involucra para saber la parte metabólica, involucra para saber la parte ventilatoria, involucra para el manejo incluso del TEC severo, involucra para el manejo de hipertensión pulmonar, involucra para pacientes con problema de PARTS, involucra con muchas cosas, muchas afinidades que nosotros como personal de salud y como paciente, como personal que manejamos paciente crítico deberíamos saber. Es una herramienta útil y rápida para la evaluación y seguimiento, por supuesto, pero hay que saber que tenemos tanto el AGA venoso, el AGA arterial y el AGA capilar. Ya vimos que el SAFI y el PAFI tienen una correlación muy importante. Sabemos que el IO también podemos sacar el ISO. Tenemos que con la diferencial de CO2 entre un AGA arterial y un AGA venoso podemos sacar la microcirculación de un paciente. Y bueno, tener todas estas herramientas, mientras más conozcamos de un tema, vamos a tener mayor información para que el tratamiento sea dirigido, personalizado hacia nuestro paciente, que claramente nuestro fin o nuestro target global debería ser que nuestro paciente salga de la mejor manera, pero sin secuelas y disminuyendo el síndrome post-UCI en global. Eso sería todo por esta oportunidad y por esta clase de AGA. No sé si habrá alguna pregunta. Ok, muchísimas gracias, doctor Jonathan, por esta ponencia. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Pueden interactuar por el chat de Zoom las preguntas que tengan para que el doctor les responda, o también pueden responder, usar el micro que ya los he activado para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a esperar un rato, doctor, a ver si es que hay preguntas. También avisar a los participantes que en unos instantes voy a estar enviando el link de asistencia para las personas que aún no han logrado registrar. Por el chat de Zoom estaré enviando.
Ok. Doctor, aquí tenemos una consulta del licenciado Yacotera que nos dice, Mm. ¿cuánto tiempo es prudente esperar para tomar un AGA luego de las aspiración de secreciones por TET? Ya. Ah, ya, bueno, con respecto a la aspiración de secreciones por TED, por lo menos debería ser después de media hora o una hora, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que después de las aspiraciones, pues probablemente veamos un cambio rápido a los 5 minutos, 10 minutos con el CO2, pero hay que también valorar de que en cada aspiración hay la posibilidad de algún tipo de desreclutamiento. Así que prioritariamente lo que se dice, ¿no? Es, si imaginamos tenemos una hora pautada del AGA a las 6 de la mañana, se debería aspirar por lo menos entre las 5:15, 5:30 para tener la chance de que el paciente se vuelva a reclutar, su volumen tidal llegue a lo normal y todo eso, ¿no? Porque en cada aspiración hay la costumbre, ¿no? De preoxigenar al paciente, los volúmenes a veces caen, incluso puede caer un poco la saturación con cada aspirada. Muchísimas gracias, doctor. A ver si es que tienen más consultas, no, no sean tímidos, acá el doctor les va a responder con gusto. Vamos a seguir esperando un rato, doctor. Ok, doctor. Al parecer no hay más preguntas. Todo ha sido muy claro. Agradecerle a usted por estos dos temas que nos ha brindado y por la dinámica que nos al responder las preguntas de nuestros participantes. ¿Algo último que quiera añadir para poder cerrar con este tema? Ahorita comparto la línea de asistencia, no se preocupen. No, muchas gracias por la atención brindada y por el tiempo y por la invitación. Y saludos a todo el personal del 2 de mayo, ¿no? Que hay muchas de las personas que conozco acá en el auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y agradecida también por parte de Asís Especialización por por esta oportunidad. Bueno, participa.